una oración susurrada con el corazón apretado, se esconde un misterio tan profundo que solo algunos santos pudieron vislumbrar. Entre ellos, uno que vio más allá del velo, el Padre Pío de Pietrelcina. Lo que él reveló sobre el poder espiritual de la misa por los difuntos cambió la manera en que muchos creyentes comprendieron la relación entre el cielo, la tierra y las almas que aún esperan su descanso eterno. Imagina por un instante que cada misa ofrecida no es solo una ceremonia terrenal, sino un encuentro celestial en el que el cielo entero se inclina sobre el altar. Para el Padre Pío, cada consagración, cada palabra pronunciada por el sacerdote era una chispa que encendía la misericordia divina. Él decía que durante la misa, el alma del sacerdote se fundía con la de Cristo, y en ese instante, el sacrificio de amor se renovaba por todos, vivos y muertos. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese acto? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga uma misa. El Padre Pío no hablaba por teoría, vivió lo sobrenatural en carne propia. Testigos contaron que durante la misa su rostro se transformaba, parecía estar en otro lugar, absorto en un diálogo invisible. Dijo haber visto almas del purgatorio acercarse al altar, buscando alivio, paz y finalmente la luz que tanto esperaban. Según él, cuando alguien ofrece una misa con fe por un difunto, esa alma recibe consuelo inmediato y el cielo se abre como si celebrara el retorno de un hijo esperado desde hace siglos. Piénsalo bien, mientras en la tierra hay lágrimas, en el cielo hay júbilo. Mientras tú recuerdas con dolor a quien partió, los ángeles se preparan para acompañar su ascenso, impulsados por tu fe. La misa no es un acto simbólico, sino una llave que abre las puertas de la eternidad. Y el Padre Pío, que ofrecía el sacrificio eucarístico con lágrimas y fervor, aseguraba que ninguna misa se pierde, aunque nadie esté presente para verla. Cada una tiene un destino preciso, una misión espiritual que trasciende el tiempo. Quizá tú ya has sentido algo así. Tal vez en medio de una misa, una paz inexplicable te envolvió, o tal vez te preguntaste si tu oración realmente llegó hasta el cielo. El Padre Pío respondió con certeza: sí, llega, y no solo llega, sino que transforma. Cada misa por los difuntos es como un puente de luz que une lo que parecía separado, la tierra, el purgatorio y el paraíso. Por eso, cuando ofreces una misa por un ser querido, no estás recordando una ausencia, estás participando de un reencuentro, estás tocando el corazón de Dios con el poder más grande que se nos dio, el sacrificio de Cristo renovado en cada altar. El Padre Pío solía decir que el mundo podría sobrevivir sin el sol, pero no sin la misa, porque mientras haya una misa en la tierra, el cielo nunca se cerrará, y lo que él contó sobre lo que sucede en esos momentos va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Hay algo que el mismo Padre Pío experimentó y quiso compartir, una verdad que revela lo que el alma vive cuando alguien ofrece una misa por ella. En los próximos minutos te voy a contar lo que él vio, lo que sintió y cómo esas visiones podrían cambiar para siempre tu forma de entender el misterio de la vida después de la muerte. El Padre Pío decía que cuando se ofrece una misa por un difunto, algo invisible se mueve en el cielo. Es como si cada palabra del sacerdote resonara en la morada eterna y las almas comenzaran a liberarse del peso que han cargado durante tanto tiempo. Creía que la misericordia de Dios se derramaba como una lluvia suave sobre quienes esperaban esta gracia, y que cada misa tenía un propósito específico: sanar, liberar, restaurar. Quizás ya hayas sentido algo así, esa inesperada sensación de paz durante la misa, como si alguien al otro lado te sonriera. O tal vez rezaste por alguien y sin comprender por qué, tu corazón se llenó de consuelo. Esto no es casualidad. Lo que sucede en el altar es real, aunque los ojos humanos no lo vean. Y por eso el Padre Pío insistió tanto en el poder de las misas por los difuntos, porque él vio lo que nosotros aún no podemos ver. Si este tema te ha conmovido, deja un comentario abajo compartiendo lo que más te ha impactado hasta ahora. Puede ser un recuerdo de un ser querido, una experiencia durante la misa o simplemente lo que sentiste al escuchar este mensaje. Tus comentarios son lo que da vida a este espacio, un lugar donde la fe de una persona
fortalece la de otra. Y si este contenido te ayuda a comprender mejor lo que el cielo revela a través de la fe, dale a me gusta ahora. Puede parecer un pequeño gesto, pero es lo que permite que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Quizá a alguien que hoy guarda silencio, buscando consuelo o respuestas. Cada me gusta es como una llama que mantiene viva esta misión. Aprovecha esta oportunidad para suscribirte al canal. Así podrás seguir acompañándome en este camino de fe, donde cada video es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre los misterios espirituales que nos rodean. Al suscribirte, no solo sigues el canal, sino que participas activamente. Te conviertes en parte de una comunidad que cree que lo invisible también es real, que la oración tiene poder y que el amor nunca termina, ni siquiera después de la muerte. Y al reflexionar sobre esto, imaginen lo que vio el Padre Pío al arrodillarse ante el altar, porque en las siguientes palabras profundizaremos aún más en este misterio, en lo que realmente sucede en el cielo cuando se ofrece una misa por los difuntos y en el poder que este gesto tiene para cambiar los destinos eternos. Para comprender lo que el Padre Pío realmente vio durante la misa, es necesario mirar más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Según la fe católica, la Santa Misa no es simplemente un ritual simbólico ni un lejano recuerdo del sacrificio de Cristo. Es el sacrificio mismo renovado de manera incruenta, un acto vivo que trasciende el tiempo y el espacio. En el altar, el pan y el vino no representan a Cristo, se convierten en Cristo. Y esta es la verdad oculta que el Padre Pío intentó mostrar al mundo. Durante cada misa, el cielo y la tierra se encuentran y algo invisible, pero absolutamente real, sucede en el corazón de la creación. Solía decir que el mundo podía existir sin el sol, pero no sin la misa. Esta frase, aparentemente poética, era para él una reflexión espiritual. El Padre Pío sabía que si el sacrificio eucarístico cesara, aunque solo fuera un día, se rompería el equilibrio espiritual de la humanidad. El sol calienta los cuerpos, pero la misa calienta las almas. Y es este calor el que mantiene viva la misericordia divina en nosotros. Durante cada celebración, las fuerzas celestiales actúan y Cristo mismo, presente en la Eucaristía, continúa ofreciéndose al Padre por el bien de la humanidad. Lo que pocos comprenden es que el altar no es simplemente un espacio físico dentro de la iglesia. Es una puerta abierta a lo invisible, un punto donde el cielo toca la tierra. El Padre Pío solía decir que, durante la consagración, sentía el peso de la cruz de Cristo sobre sus hombros. En sus visiones, veía ángeles alrededor del altar recogiendo las intenciones de los fieles, llevándolas a Dios como fragancias espirituales. Percibía que cada misa tenía un impacto real, no solo en los presentes, sino también en las almas del purgatorio e incluso en aquellos que estaban lejos, pero eran recordados en la oración. Esta es la dimensión que la mayoría ignora. Cuando alguien ofrece una misa, no solo pide algo, participa activamente en una batalla espiritual. Cada Señor, ten piedad de nosotros, es una espada contra la desesperación. Cada Padre nuestro es un puente entre lo humano y lo divino. Por eso, el Padre Pío nunca celebró la misa con prisa. Vivió cada segundo con profunda reverencia, consciente de que, en ese momento, el universo entero se inclinaba ante el misterio de la redención. En una de sus cartas escribió que durante la misa veía la sangre de Cristo derramarse sobre el mundo, lavando las heridas más profundas del alma. Decía que era allí, ante el altar, donde el pasado y el presente se encontraban, y que las decisiones más importantes de la vida, aquellas que implican perdón, arrepentimiento y transformación, podían nacer en el silencio de la celebración. Para él, el poder de la misa no radicaba en los grandes gestos, sino en la fe con la que cada persona se presentaba ante Dios. El Padre Pío también habló del impacto que la misa tenía en las almas del purgatorio. Dijo que estas almas sufrían por amor, porque deseaban profundamente estar con Dios, pero aún necesitaban purificarse. Cuando alguien ofrecía una misa por ellas, una luz las envolvía, aliviando el peso de su espera. Era como si, por unos instantes, el tiempo espiritual se acelerara y el amor de Cristo trascendiera la frontera entre el dolor
y la gloria. Él mismo afirmó haber visto a estas almas liberarse durante la consagración, elevándose hacia la presencia divina como pequeñas llamas encendidas. Esta visión sobrenatural de la misa transformó su manera de ver el mundo. Para el Padre Pío, nada era casual. Cada gesto, cada oración, cada intención sincera tenía consecuencias en el plano espiritual. Cuando alguien oraba con fe, ponía en marcha los engranajes invisibles de la misericordia. Esta mentalidad lo llevó a afrontar la vida con un profundo sentido de propósito. Veía el sufrimiento, la pérdida e incluso el silencio de Dios como parte de una jornada mayor, el camino hacia la redención. Y por eso decía que asistir a misa con distracción era perder la oportunidad de participar en el mayor milagro cotidiano que Dios ofrece a la humanidad. Muchos de los que presenciaron las misas del Padre Pío afirman que allí ocurría algo diferente. Algunos dijeron percibir un aroma floral, otros lloraron sin comprender por qué, pero todos coincidían en algo. Había una presencia innegable. Era como si los cielos se abrieran y derramaran un fragmento de eternidad. Esto demuestra que el poder de la misa trasciende las palabras y los símbolos. Es una experiencia que alcanza dimensiones que la mente humana aún no puede explicar por completo. Y esta es una de las revelaciones más profundas que nos legó el Padre Pío. Cada misa es un encuentro directo con Cristo, una renovación de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una oportunidad para que la gracia penetre nuestras heridas, transforme nuestras decisiones y renueve nuestra fe. Al comprender esto, nos damos cuenta de que la misa no es solo un momento religioso, sino una verdadera transformación interior. Y cuanto más consciente sea nuestra participación, mayor será el impacto espiritual en nosotros y en el mundo. Por lo tanto, insistía en que quien comprende verdaderamente el misterio de la misa ya no vuelve a ser el mismo. La mente cambia, el corazón se abre y la perspectiva de la vida se transforma. Para el Padre Pío, el altar era el lugar donde todo sufrimiento humano encontraba sentido, donde las lágrimas adquirían valor y las pérdidas se convertían en ofrendas. Creía que quien aprende a vivir en armonía con este misterio comienza a percibir los aspectos ocultos de la existencia, las señales que Dios envía, las pequeñas coincidencias que revelan su presencia y las respuestas que llegan cuando el silencio parece dominarlo todo. El poder de la misa trasciende la fe individual, conmueve generaciones, purifica ambientes y despierta lo más humano en las personas, el deseo de amar, perdonar y volver a empezar. El Padre Pío vio en esto una clave espiritual, una forma de equilibrar el mundo interior y el exterior, de armonizar nuestros sentimientos con lo que Dios espera de nosotros. Para él, la misa era el centro de la transformación de toda la humanidad, el punto de encuentro de las almas con el Creador y el redescubrimiento de su propia verdad. Y es precisamente esta verdad la que quiso transmitir, que la misa es el mayor acto de amor jamás concedido a la tierra, que cada vez que un sacerdote eleva el cáliz, todo el cielo se inclina ante este gesto y la misericordia se derrama sobre todos nosotros una vez más. El mismo Padre Pío dijo que, mientras el sol ilumina el cuerpo, la misa ilumina el espíritu, y es esta luz la que impide que el mundo se sumerja por completo en la oscuridad. Si este mensaje te ha conmovido profundamente, escribe la palabra luz en los comentarios. Esta sencilla palabra encierra el significado de todo lo que creía el Padre Pío, que a través de la misa, el cielo sigue derramando luz sobre las almas que aún caminan en tinieblas, y continúa con la explicación. El Padre Pío no hablaba de lo invisible como quien repite viejas historias. Hablaba como alguien que veía, que sentía y que llevaba en su propia piel las marcas de lo sobrenatural. Uno de sus relatos más impactantes tuvo lugar una noche silenciosa en el convento de San Giovanni Rotondo. Era tarde, el viento azotaba las ventanas y el monje, ya cansado tras largas horas de confesión y oración, se retiraba a su celda a descansar. De repente oyó unos pasos lentos en el pasillo, un sonido suave, casi arrastrado. Al abrir la puerta, vio ante sí a un hombre de aspecto triste, con la mirada perdida y la ropa quemada como si hubiera pasado por el fuego. El desconocido lo saludó con reverencia y dijo:
Padre, soy un alma del purgatorio. Vengo a pedir una misa. Morí hace muchos años en este monasterio, cuando aún era otro lugar. Dios me ha permitido venir a usted porque solo una misa puede liberarme de este estado. El Padre Pío, sin temor, simplemente respondió: mañana celebraré la misa por ti. Al instante, el hombre desapareció. Al día siguiente, celebró la misa con aún mayor fervor y durante la consagración relató haber visto una luz intensa envolver el altar, como si el cielo entero hubiera descendido para abrazar ese momento. Más tarde, le reveló a una compañera monja que sintió una presencia ligera y pacífica y que comprendió que el alma finalmente había alcanzado el descanso eterno. Este episodio se repetiría muchas veces. Para él, las almas del purgatorio no eran fantasmas ni apariciones aterradoras, sino presencias que revelaban la misericordia de Dios en acción. Eran almas que aún cargaban con el peso de decisiones pasadas, esperando el alivio que solo el amor podía ofrecer. El Padre Pío decía que estas almas se acercaban a los vivos, no para infundirles miedo, sino para recordarles que el vínculo entre el cielo y la tierra es real y continuo. Era como si la misa, con todo su poder invisible, fuera el punto de encuentro entre el arrepentimiento humano y el perdón divino. Durante las celebraciones describió el resplandor que vio sobre el altar como algo indescriptible. No era solo luz, sino una manifestación de vida, una energía espiritual que parecía impregnar cada partícula del ambiente. Al transformarse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Padre Pío vio el altar cubierto de luz y también vio almas elevándose, liberadas, iluminadas, como pequeñas llamas que flotaban hacia la eternidad. Dijo que este brillo era un reflejo de lo que sucedía en el cielo, una señal de que el amor de Dios se derramaba no solo sobre los vivos, sino también sobre aquellos que aún esperaban su redención. Estas experiencias marcaron profundamente su espiritualidad. Comenzó a celebrar cada misa con la intención de liberar el mayor número de almas posible y afirmaba que esta era la labor más urgente de la Iglesia, llevar luz donde aún reina la oscuridad. Para él, la misa era el antídoto contra el dolor espiritual, un remedio silencioso que actuaba en lo más profundo del alma humana. Mientras el mundo se preocupaba por lo visible, él se ocupaba de lo invisible, convencido de que en ello residía la verdadera transformación. Los monjes que vivían con él notaron que, durante la consagración, el rostro del Padre Pío cambiaba por completo. Era como si estuviera en dos lugares a la vez, en el altar y en el cielo. Algunos decían que se le llenaban los ojos de lágrimas y que le temblaban las manos, no de miedo, sino de reverencia. Él decía que en ese momento el tiempo se detenía y que ángeles y almas se reunían alrededor del altar para adorar. Esa era la verdad oculta que vivía a diario. La misa no era un recuerdo, sino una presencia viva. El impacto de estas experiencias fue tan grande que muchos fieles comenzaron a ver la misa de una manera diferente. Quienes antes solo veían un rito, llegaron a comprender que estaban presenciando un verdadero misterio. El Padre Pío decía que si la gente pudiera ver lo que él veía, las iglesias nunca estarían vacías. Afirmaba que cada misa libera una corriente de misericordia que trasciende las fronteras espirituales, llegando incluso a los corazones más endurecidos. Esta corriente es invisible, pero poderosa, y continúa fluyendo mucho después de que se apagan las velas y se cubre de nuevo el altar. Basándose en estas visiones, comenzó a enseñar que la vida humana es un camino donde las decisiones no terminan con la muerte. Existe una extensión espiritual en cada elección, y por eso las oraciones por los difuntos son tan valiosas. Creía que cada alma lleva la marca de sus propias intenciones y que la misericordia de Dios actúa precisamente allí, en el trasfondo de la eternidad, donde el amor sigue obrando en silencio. La misa, para él, era el medio más eficaz para sanar estas heridas invisibles. Era el puente que unía la justicia divina con la compasión infinita. En una de sus cartas, escribió que durante una consagración sintió un profundo dolor en el pecho, seguido de una visión. El altar irradiaba una luz dorada y a su alrededor las almas se acercaban con expresiones de gratitud.
Lo interpretó como una señal de que Dios recibía las intenciones que llevaba en su corazón. El Padre Pío veía la liturgia como un campo de batalla espiritual, donde la luz y la oscuridad se enfrentaban en silencio. El poder de la misa, decía, no reside solo en las palabras, sino en la entrega interior de quienes participan. Cada amén, cada mirada al cielo, es una semilla sembrada en la tierra de la eternidad. Estas revelaciones lo hicieron aún más ferviente. Les pidió a los fieles que nunca dejaran de asistir a misa, incluso cuando no sintieran nada, porque es en los momentos de aparente silencio cuando el cielo obra con mayor intensidad. El Padre Pío comprendió que lo sobrenatural no era una excepción en la vida de fe, sino su esencia, y que detrás de cada gesto sencillo, como la señal de la cruz o el contacto con el agua bendita, se produce un inmenso movimiento espiritual. A esto lo llamó el misterio tras bambalinas de la gracia. Hoy, al contemplar estos relatos, resulta imposible no notar cómo siguen resonando entre quienes buscan comprender lo invisible. El testimonio del Padre Pío revela que el poder de la misa trasciende la fe tradicional. Es una revelación sobre cómo el amor de Dios actúa en silencio, restaurando lo que parecía perdido. Cada consagración, cada oración, cada intención es una forma de colaborar con este plan de redención que Dios teje entre los vivos y los que ya han partido. Y quizás eso sea lo que más deseaba enseñarnos, que el cielo no está lejos, sino que se acerca cada vez que alguien reza con un corazón sincero. La luz que vio sobre el altar sigue brillando en cada misa y continúa, como siempre, con la explicación. Si este mensaje te trajo paz, escribe la palabra misericordia en los comentarios, para que se convierta en una cadena viva de oración entre todos los que creen que la fe tiene el poder de penetrar lo invisible. El Padre Pío solía decir que durante la misa el cielo no permanecía distante, sino que se abría ante los ojos de la fe. En sus relatos describía con sencillez y reverencia lo que experimentaba en cada consagración, una experiencia tan profunda que trascendía la lógica humana. Para él, ese momento no era solo el centro de la liturgia, sino el punto exacto donde el amor de Dios tocaba a la humanidad. Decía que cuando el sacerdote elevaba el cáliz, el cielo se inclinaba hacia la tierra y Cristo mismo extendía sus manos para recoger las intenciones, las lágrimas y las penas de todos los corazones allí presentes. El Padre Pío veía la misa como el momento en que el tiempo se detenía y la eternidad se hacía presente. Según él, el altar se transformaba en una montaña de luz y sobre él descendían innumerables ángeles llenos de alegría y adoración. Venían no solo a observar, sino a participar. Cada ángel se unía al canto, cada soplo de viento que atravesaba el templo parecía hacer eco de la alabanza celestial. Esta era la verdad oculta que compartía. La misa no es un rito aislado en la tierra, sino una celebración cósmica, una unión perfecta entre lo visible y lo invisible. En sus visiones, el Padre Pío afirmaba que durante la consagración se rasgaba el velo entre el mundo terrenal y el celestial. Vio a Cristo resucitado y glorioso, envuelto en luz, mientras las almas del purgatorio se acercaban, atraídas por el poder redentor del sacrificio. Algunas lloraban de gratitud, otras se elevaban liberadas hacia la eternidad. Para él, ese era el momento en que el amor vencía definitivamente el límite de la muerte. Las oraciones de los fieles se transformaban en corrientes de luz que ascendían al cielo y, a la vez, en una lluvia de misericordia que descendía sobre las almas. Era un flujo continuo, un intercambio divino entre el dolor y el perdón, entre lo humano y lo eterno. Cuando el Padre Pío hablaba de estas experiencias, muchos se conmovían porque su voz transmitía convicción. No describía teorías, sino testimonios. Decía que, mirando el altar, veía el rostro de Cristo reflejado en cada partícula de la hostia consagrada. Veía la sangre derramarse espiritualmente sobre el mundo, purificando lugares, personas e intenciones, y afirmaba que los ángeles se movían con orden, como una sinfonía celestial en sintonía con el sacrificio de Cristo. Ningún gesto del sacerdote, por pequeño que fuera, pasaba desapercibido. Todo tenía un inmenso peso espiritual, porque todo era amor ofrecido por la humanidad. Lo más impactante fue la naturalidad con la que describió lo extraordinario.
Habló de la presencia de ángeles con la misma serenidad con la que se habla del amanecer. Dijo que, en el momento de la ascensión, el mundo espiritual se volvía tan real como la tierra bajo los pies, y que, si la gente pudiera ver lo que él vio, se arrodillaría en absoluto silencio. En una carta, escribió que las iglesias, en ese instante, estaban llenas de seres celestiales invisibles a simple vista, seres que portaban pequeñas antorchas encendidas, símbolos de las intenciones humanas presentadas a Dios. Para el Padre Pío, cada misa era un camino de transformación. El altar se convertía en el epicentro de una revelación divina que moldeaba las mentes y abría los corazones. Decía que la Eucaristía era el mayor acto de amor en acción y que nadie podía permanecer igual tras experimentarla con el corazón despierto. Esta era su misión: despertar la conciencia espiritual de las personas a lo que realmente sucede en el momento más sagrado de la liturgia. Quería que los fieles comprendieran que el cielo no está lejos, sino activo, obrando silenciosamente en favor de las almas. El Padre Pío también habló de la alegría de las almas liberadas durante la misa. Según él, cuando un alma del purgatorio recibía el perdón y ascendía a la luz, todo el cielo se regocijaba. Era como si campanas invisibles repicaran a lo lejos, y una ola de paz envolvía a todos los presentes en la celebración. Describió este momento como un soplo del mismo Dios, un soplo de amor que restauraba tanto a los que partían como a los que permanecían. El impacto espiritual de esta verdad es profundo. Muestra que la misa es el vínculo entre el arrepentimiento humano y la esperanza eterna. Y resulta curioso pensar cómo, en medio de la rutina de nuestras oraciones, podemos olvidar este poder. El Padre Pío vio lo que muchos aún no comprenden, que cada misa es una oportunidad para la transformación silenciosa, un acto de misericordia que llega a lugares y personas que tal vez nunca conozcamos. Creía que, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, los ángeles recogían no solo las intenciones declaradas, sino también los pensamientos más ocultos, los dolores no expresados, los miedos no manifestados, las decisiones pendientes. Todo era bienvenido, todo era ofrecido. Hay una profundidad en esto que trasciende la comprensión lógica. Cuando dijo que el cielo se inclinó hacia la tierra, se refería a un encuentro real, no simbólico. Dios mismo se hizo presente, y los ángeles, con reverencia, se arrodillaron alrededor del altar. Las almas, otrora afligidas, recibieron consuelo, y los corazones de los vivos fueron tocados por una paz inexplicable. Fue un intercambio entre mundos, un fluir de amor que transformó tanto a quien oraba como a quien era recordado en la oración. Esta era la esencia de la fe que vivía, la convicción de que todo está interconectado por la gracia. El Padre Pío decía que la misa era el momento en que el cielo mostraba su funcionamiento interno. Cuando el sacerdote elevaba el cáliz, el universo entero parecía contener la respiración. Era el instante en que la cruz y la resurrección se encontraban de nuevo, no como un acontecimiento del pasado, sino como un presente continuo. Describió esta unión como una llama viva que nunca se extingue, una presencia constante que sostiene al mundo incluso cuando la fe humana flaquea. Y quizá esta fue la mayor revelación que intentó transmitir, que Dios no está lejos, que continúa acercándose cada día, en cada misa celebrada con fe. Muchos de los que escucharon al Padre Pío sintieron una profunda conmoción. Hablaba con tal certeza que era imposible no emocionarse. Y cuando describía a los ángeles descendiendo en adoración, su semblante cambiaba, tornándose sereno, iluminado, casi suspendido entre el cielo y la tierra. Para él, esta era la cumbre de la fe, reconocer que lo invisible no es ausencia, sino plenitud. Lo que experimentó fue un recordatorio de que la espiritualidad no se limita a palabras ni ceremonias, sino que se revela en las dimensiones más sutiles, donde el alma se encuentra con lo divino. Y por eso, al comprender lo que realmente sucede en el cielo durante la misa, nuestra forma de participar en ella también cambia. Deja de ser una rutina y se convierte en un encuentro. La mentalidad se transforma, la perspectiva se renueva y el corazón se abre a una verdad que estaba oculta a plena vista. El Padre Pío decía que el mundo no podría sobrevivir sin la misa
porque es en ella donde Dios sigue derramando su misericordia sobre la humanidad. Cuando el sacerdote alza el cáliz, el cielo se inclina y en ese instante se desvanece la frontera entre lo eterno y lo transitorio. Es entonces cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en una experiencia viva. Y es en este punto donde las palabras del Padre Pío cobran un nuevo significado, porque lo que él vio, sintió y vivió sigue ocurriendo en silencio en cada celebración. Si esta parte del vídeo te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente sucede en el mundo invisible, escribe la palabra cielo en los comentarios y continúa con la explicación como de costumbre. El Padre Pío decía que el dolor de las almas del purgatorio no es un dolor de castigo, sino un dolor de anhelo por Dios. Es la espera de quienes ya han visto la luz, pero aún no pueden tocarla. Solía decir que estas almas no piden riquezas, ni recuerdos, ni bellas palabras, piden oración, piden la misa, piden el gesto silencioso de alguien que las recuerde, no con lágrimas de desesperación, sino con fe viva. Hay almas que aún esperan una sola misa, ofrecida por alguien que las amó en vida, decía con voz serena y mirada distante, como si escuchara algo celestial. Y es precisamente ahí donde comienza una de las verdades más olvidadas de nuestra fe, la caridad hacia los difuntos. En sus cartas y conversaciones, el Padre Pío explicaba que el verdadero amor no termina con la muerte, trasciende las fronteras espirituales. Cuando se ofrece una misa por un alma, se crea un vínculo entre lo visible y lo invisible, y algo cambia en el destino eterno de esa persona. Esta es la parte más bella y misteriosa de la fe católica. Creer que el bien que hacemos por los demás sigue resonando incluso después de su partida. Las intenciones de misa son, por lo tanto, uno de los mayores actos de misericordia que se pueden realizar. El Padre Pío veía en ellas un poder que trascendía el tiempo. Decía que, en el momento en que se pronuncia el nombre del difunto en el altar, el cielo se abre para recibirlo con nueva esperanza. A menudo contaba historias de almas que acudían a pedirle ayuda. Algunas parecían tristes, otras serenas, pero todas con la misma petición: Padre, ofrezca una misa por mí. Creía que Dios, en su infinita justicia, permite que estas almas se acerquen a aquel que puede interceder por ellas, precisamente para recordar a los vivos que la oración tiene un alcance que la lógica no puede explicar. Esta es la verdad oculta que pocos comprenden. No hay distancia entre el amor y el cielo. Cuando alguien reza con fe por un difunto, esa oración llega como un rayo de luz a las profundidades del purgatorio, aliviando dolores espirituales que los ojos humanos jamás podrían imaginar. El Padre Pío llamaba al purgatorio la escuela del amor purificado. Decía que allí las almas aprenden a amar sin ego, sin miedo, sin límites, pero también decía que ninguna alma puede irse sola. Dependen de las oraciones de los vivos, de las misas, de las intenciones y la compasión de quienes aún caminan en este mundo. Por eso insistía tanto en rezar por los difuntos, porque el amor necesita ser activo, necesita transformarse en intercesión. Para él, no rezar por alguien que ha fallecido era como abandonar a un hermano que clama por ayuda y no puede gritar. Según el Padre Pío, la misa es la forma más completa de intercesión. Ninguna otra oración tiene el mismo impacto espiritual, porque en ella Cristo mismo se ofrece al Padre por las almas. Cuando alguien participa en una misa con esta intención, une su amor al amor de Cristo, y esta unión genera un efecto que sobrepasa todo entendimiento humano. Describió este momento como una efusión de misericordia que desciende como lluvia sobre las almas sedientas. El cielo vibra, los ángeles se mueven y el purgatorio se ilumina con una nueva esperanza. Para el Padre Pío, esta era una de las realidades espirituales más poderosas y a la vez una de las más olvidadas. Lamentaba ver cómo, con el paso del tiempo, la gente se olvidaba de rezar por sus seres queridos. El duelo se convierte en silencio, la añoranza en rutina, y el nombre del difunto se pierde en la memoria. Pero en el ámbito espiritual, nada de esto se borra. Las almas siguen esperando, con amor y paciencia, a que alguien las recuerde. Decía que una sola misa podía abrir las puertas del cielo a un alma que había esperado durante siglos, y que este acto era el mayor gesto de compasión que un ser humano podía ofrecer. Esta profunda visión de la eternidad
transformó su manera de vivir el presente. El Padre Pío creía que cada gesto de amor, cada oración, cada misa, cada intención sincera, construía un puente entre el cielo y la tierra, y que, al otro lado de ese puente, había una multitud de almas agradecidas intercediendo por quienes la recordaban. Decía que el amor nunca se desperdicia, siempre regresa multiplicado. Lo que ofrecemos a quienes han partido regresa en forma de gracia, protección y paz. Es una cadena espiritual que une generaciones, un intercambio constante entre lo visible y lo invisible. Hay una belleza silenciosa en este misterio. Mientras que muchos solo experimentan lo que pueden tocar, el Padre Pío vivió lo invisible, pero aún más real. Sintió presencias invisibles, percibió el movimiento de las almas durante la misa y vio el resplandor que aparecía en el altar cuando se formulaba una intención con verdadera fe. Afirmaba que, en ese momento, las almas se acercaban al altar como peregrinas, esperando el momento en que finalmente encontrarían la plenitud de Dios. Para él el purgatorio no era un castigo, sino el proceso más puro de transformación, el alma desprendiéndose de todo aquello que le impedía amar plenamente. Esta comprensión revela cómo la fe puede expandir nuestra perspectiva. Lo que el Padre Pío nos enseña es que la vida continúa y que las decisiones que tomamos ahora, los actos de bondad que realizamos e incluso las oraciones que dedicamos tienen un impacto eterno. Nada es insignificante cuando se hace con amor. La misa en particular es la máxima expresión de esta verdad. Trasciende el tiempo, une generaciones y transforma destinos. Él creía que en cada misa ofrecida, el cielo y el purgatorio se funden en un único campo de luz. Y quizás lo que más conmovía al Padre Pío era esta certeza. El amor de Dios jamás abandona a nadie. Incluso las almas más olvidadas son alcanzadas por su misericordia. Decía que cuando el nombre de un alma se recuerda en la oración, Dios sonríe porque el amor ha sido capaz de vencer a la muerte. Y es en Mindomecint de este punto donde comprendemos la verdadera dimensión de la caridad espiritual. No se trata solo de recordar, sino de actuar, ofrecer, interceder. Porque amar es participar activamente en el plan divino que salva y transforma. En una de sus homilías, el Padre Pío dijo algo que conmovió profundamente a los fieles. El purgatorio es el último hospital del alma, donde el médico es el amor. En esta sencilla frase resumió toda su fe. El amor sana, purifica y libera. Y cuando alguien ofrece una misa, se convierte en instrumento de esta sanación. Es como si le dijera a Dios: no dejaré sola a esta alma. Esta actitud cambia no solo el destino de las almas, sino también el nuestro, porque quienes interceden crecen en compasión y quienes aman sin esperar nada a cambio se acercan cada vez más a la luz. En cada misa sucede algo invisible. El cielo se mueve, las oraciones ascienden, la misericordia desciende y el amor circula entre los mundos. Este es el poder de quienes creen en lo que no ven, sino que sienten. El Padre Pío sabía que el cielo no está lejos, comienza precisamente donde la fe se convierte en acción. Y esto es lo que mantiene vivo el sacrificio eucarístico, trascendiendo siglos, conmoviendo corazones y liberando almas. Si esta parte del mensaje te hizo pensar en alguien que ya no está, escribe la palabra oración en los comentarios como una forma de recordar que el amor nunca termina. Simplemente cambia de lugar y continúa con la explicación como de costumbre. El Padre Pío decía que el altar es el punto donde el cielo se une a la tierra. Una frase sencilla, pero cargada de profunda verdad, capaz de transformar por completo la manera en que se percibe la misa. Creía que, en ese pequeño espacio de piedra, madera o mármol, se abría un portal entre lo eterno y lo efímero, entre lo visible y lo invisible. Para él, cada misa era una reunión invisible de ángeles, santos, almas y personas, todos unidos por el mismo amor que conmueve el corazón de Dios. Y por eso afirmaba que la misa es el momento más importante del mundo, el instante en que el Creador se acerca a su creación con ternura y poder. El Padre Pío veía el altar como un lugar de encuentro, pero también de transformación, no solo para las almas del purgatorio o para los ángeles que descendían en adoración, sino también para cada persona presente.
Decía que cuando alguien participa verdaderamente en la misa, algo en su interior cambia. El corazón se aligera, la mente se abre y el espíritu se realinea con el propósito divino. Esta es la verdad oculta que intentaba revelar. No solo el cielo se acerca a la tierra, sino que también el ser humano se eleva espiritualmente, incluso sin darse cuenta. Durante las misas celebradas por el Padre Pío, muchos percibieron una atmósfera distinta, como si el aire se volviera más denso, más luminoso. Algunos comentaron que el tiempo parecía transcurrir más despacio, y él explicó que esto sucedía porque, en ese momento, lo divino y lo humano se encontraban. Era un reflejo de la unión perfecta entre Dios y la humanidad, renovada cada vez que se recordaba el sacrificio de Cristo en el altar. Cuando el sacerdote pronunciaba las palabras de la consagración, el Padre Pío afirmaba que Cristo mismo estaba realmente presente y que los ángeles se inclinaban en adoración. Según él, este momento no es meramente simbólico, es una realidad espiritual que trasciende la lógica. El altar se convierte en el centro del universo y todo lo que existe, lo visible y lo invisible, se postra ante este misterio. Es el instante en que el tiempo se curva y la eternidad toca la historia. Para quienes participan con el corazón despierto, es posible sentir algo diferente, una paz inexplicable, una fuerza renovada, una esperanza que se reaviva incluso en medio de las tormentas de la vida. El Padre Pío decía que esta experiencia es la señal más concreta de que el cielo no está lejos, sucede en el ahora, en la presencia viva de la Eucaristía. Para él, la misa era un gesto divino de reconciliación, un acto de amor en el que Dios tiende su mano a la humanidad y la invita a regresar a casa. Veía ese momento como la oportunidad perfecta para entregar la propia vida, con sus penas y alegrías, y permitir que todo se transformara. Decía que cuando los fieles se acercan al altar con fe, no salen siendo los mismos. Algo invisible se restaura en su interior. Esta es la gran revelación que muchos aún no perciben. Mientras el mundo se afana en busca de respuestas, el cielo sigue manifestándose silenciosamente sobre el altar, ofreciendo una transformación que ninguna fuerza humana puede producir. El Padre Pío habló con emoción sobre esta unión entre el cielo y la tierra. Dijo que, durante la misa, los ángeles circulaban entre la gente, llevando oraciones y otorgando bendiciones invisibles. Vio el amor de Dios actuar como un río, fluyendo desde el altar hacia los corazones y regresando al cielo en forma de gratitud. Es un ciclo divino de dar y recibir, donde cada oración sincera se convierte en parte de algo mucho mayor de lo que el creyente puede imaginar. Explicó que, incluso cuando una persona no siente nada, el cielo sigue actuando, porque la fe es el vínculo que mantiene abierto este puente entre los dos mundos. Y precisamente por eso, insistió tanto en la importancia de participar en la misa con atención y entrega. No solo estar presente físicamente, sino estarlo con todo el corazón. Dijo que, durante el ofertorio, Dios recibe más que pan y vino, recibe lo que cada fiel lleva dentro: miedos, arrepentimientos, decisiones difíciles, deseos sinceros de volver a empezar. Todo esto se coloca espiritualmente en el altar y Cristo transforma lo que parecía dolor en gracia. Es un intercambio silencioso pero poderoso. El ser humano ofrece su fragilidad y Dios le devuelve fortaleza. Esta comprensión amplía la visión de la fe, revela que el altar es más que un símbolo, es el centro de la vida espiritual. El Padre Pío enseñó que, cuando los fieles comprenden esto, su mentalidad cambia por completo. Empiezan a ver el mundo de otra manera, empiezan a percibir la esencia de la realidad espiritual, comprendiendo que cada gesto de fe, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Cada misa es una renovación de la alianza entre Dios y el hombre, una confirmación de que el amor sigue triunfando, incluso cuando todo parece desmoronarse. El Padre Pío describió este momento con palabras que parecían poesía, pero que encierran una impresionante fuerza teológica. Dijo que cuando el sacerdote eleva la hostia, todo el cielo se inclina en adoración, que el aire se llena de presencias santas y que, en ese instante, ninguna oración se pierde. Incluso los suspiros, según él, son escuchados por Dios.
Esta visión hace que la misa deje de ser un simple rito y se convierta en un encuentro. El altar se transforma en un pedazo de paraíso y cada fiel participante es testigo vivo de este misterio. Para él, el poder de este encuentro era tan grande que podía cambiar destinos, no solo el destino de las almas, sino también el curso de la vida de quienes se ponen sinceramente ante Dios. ¿Cuántas veces dijo que una misa bien vivida puede salvar un alma, sanar una herida y cambiar el rumbo de una historia? Esa era su certeza. Veía el altar como el punto de partida de toda verdadera transformación, porque es allí, en el corazón de la misa, donde lo imposible se vuelve posible y lo que parecía perdido encuentra de nuevo sentido. El Padre Pío también creía que la misa tenía un impacto directo en el mundo. Decía que mientras se celebre la misa, el mal jamás prevalecerá. El amor de Cristo sigue actuando en silencio, equilibrando el desorden, protegiendo lo sagrado e iluminando lo que aún permanece en la oscuridad. Para él, este era el secreto del funcionamiento espiritual de la existencia. El bien se sostiene por la fuerza invisible del sacrificio eucarístico, y cada vez que se ofrece una misa, se restablece el lino de ese equilibrio entre el cielo y la tierra. Cuando hablaba de esto, la gente sentía algo distinto. No era solo emoción, sino la sensación de estar escuchando una revelación sobre la realidad misma. El Padre Pío hizo comprender a todos que la misa no pertenece solo a la iglesia, sino al corazón mismo de Dios. Es el medio por el cual el cielo toca a la humanidad cada día, invitando a cada persona a regresar a su esencia. Decía que si el mundo comprendiera este misterio, todo sería diferente. Habría más fe, más amor y menos miedo. Y esta verdad permanece viva. Cada misa es un nuevo comienzo. Es el momento en que el cielo se inclina hacia la tierra y le recuerda a la humanidad que nunca está sola. Es el abrazo invisible que sostiene el universo, el gesto de amor que mantiene viva la esperanza, incluso en las noches más oscuras. El altar es el lugar donde todo se renueva, el lugar donde la fe se encuentra con el amor y donde lo eterno toca el presente. Si esta parte del mensaje te hizo sentir la presencia de algo superior, escribe la palabra PIN encuentro en los comentarios como señal de este puente espiritual que une el cielo y la tierra, y continúa con la explicación como de costumbre. El Padre Pío afirmó que ofrecer una misa por un difunto es uno de los gestos más poderosos y misericordiosos que se pueden realizar, pues es un acto de amor que trasciende el tiempo. Pero también explicó que no se trata simplemente de ir a la iglesia y pedir una intención. Hay algo más profundo. El verdadero valor de una misa ofrecida reside en la fe con la que se vive. Dijo que el corazón que la ofrece es tan importante como la misa misma. Por lo tanto, cuando alguien decide dedicar una misa por un alma, debe hacerlo con conciencia, devoción y compromiso. Es como abrir una puerta espiritual para que la gracia fluya con mayor intensidad, no solo para quien ha fallecido, sino también para quien reza. El primer paso es sencillo, pero lleno de significado: ir a la parroquia y pedirle al sacerdote que incluya la intención por el alma de esa persona. Este gesto, aunque parezca pequeño, tiene un impacto eterno. El Padre Pío creía que, en ese momento, el nombre del alma se pronuncia en el cielo. Decía que cuando un corazón ora por otro con amor, el cielo escucha de inmediato. Por lo tanto, no se trata simplemente de un registro formal, sino de una ofrenda espiritual, una decisión consciente de unir la propia oración al sacrificio de Cristo. Cada intención depositada en el altar es una semilla sembrada en la tierra de la eternidad, pero no basta con pedirlo. El acto mismo de participar en la misa es una forma de unirse a este milagro. El Padre Pío insistía en que la presencia física es una forma de testimonio, porque cuerpo, mente y espíritu deben estar en armonía. Cuando una persona participa en la celebración con el corazón despierto, el sacrificio eucarístico se convierte en algo más que un ritual. Es una experiencia transformadora. Decía que la misa no debe asistirse como un espectáculo, sino vivirse como una verdadera comunión con el misterio de Dios. Y ese es el secreto de la fe. Es ahí, en la sencillez de la presencia, donde lo invisible se manifiesta. Durante la celebración,
es esencial ofrecer algo personal a Dios. Puede ser un agradecimiento, una pena, un recuerdo. El Padre Pío enseñaba que el altar es el lugar donde todo puede ponerse a disposición. Creía que toda intención sincera depositada allí se convierte en parte del sacrificio de Cristo y que el valor de una misa reside no en la grandiosidad del gesto, sino en la profundidad de la fe. Una oración silenciosa, hecha con un corazón puro, tiene el poder de llegar al cielo más rápidamente que 1000 palabras pronunciadas sin entrega. Mientras el sacerdote celebra la misa, los fieles pueden repetir mentalmente el nombre del alma por la que rezan. Este sencillo acto crea un poderoso vínculo espiritual. El Padre Pío decía que, en ese momento, el amor de Dios fluye como un río, iluminando a las almas que aún esperan. Y esta luz no se limita al purgatorio, sino que también ilumina a quienes rezan, porque la misa es un encuentro de amor mutuo. Quienes la ofrecen liberan y a la vez son liberados. Creía que cada vez que una persona reza con compasión, Dios sana también una herida en su interior. El Padre Pío decía que la misa es el lugar donde el cielo revela su funcionamiento interno. Todo lo que allí sucede tiene un propósito, incluso lo invisible. Cuando los fieles oran, se convierten en parte activa de este misterio. Participan del mismo movimiento espiritual que los ángeles y los santos. Es como si, en ese momento, Dios transformara la fe de quien ora en un puente entre el cielo y el alma recordada. Esta es la verdad oculta que pocos perciben. No es solo el sacerdote quien ofrece la misa, sino cada persona presente, unida interiormente al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el corazón es el altar más importante. El Padre Pío decía que quien ofrece una misa con verdadera fe, ofrece más que un nombre, ofrece amor. Y el amor tiene un poder que trasciende la muerte. El acto de ir a la iglesia, de arrodillarse, de participar conscientemente, es un acto de decisión espiritual. Es una forma de decirle a Dios: todavía creo en el poder de tu misericordia. Esta clase de fe genera un impacto, cambia la perspectiva de la vida, porque quien intercede aprende a ver el mundo con los ojos del amor. También enseñó que los fieles deben unirse espiritualmente a la consagración, porque es en ese momento cuando se renueva el sacrificio de Cristo. Al oír al sacerdote pronunciar las palabras sagradas, el corazón debe elevarse junto con el cáliz. Es el momento de entregarse por completo. Anhelo, lágrimas, gratitud e incluso silencio. El Padre Pío decía que es en esta entrega interior donde el alma encuentra la paz. Y de manera misteriosa, quien ofrece también recibe algo a cambio, una serenidad que proviene de Dios. Este intercambio es el verdadero milagro de la misa, el Inun Onisim. Cielo y la tierra se encuentran y el amor de Dios impregna todas las dimensiones del ser. Participar conscientemente en la misa implica comprender que no se trata solo de un evento religioso, sino de un camino espiritual. Es una experiencia de transformación interior. El Padre Pío decía que cuando una persona comprende lo que realmente sucede en el altar, ya nunca vuelve a asistir a misa de la misma manera. Empieza a percibir la gracia que se oculta tras ella, a darse cuenta de que lo que ocurre en el mundo visible es solo una pequeña parte de lo que sucede en el mundo invisible. Y es en esta comprensión donde el corazón encuentra sentido, incluso en los dolores más profundos, porque todo empieza a tener un propósito dentro del amor de Dios. El Padre Pío nos recordaba constantemente que el sacrificio de Cristo es el centro de la historia humana y cada misa es una extensión de ese sacrificio. Cuando alguien decide ofrecer una misa, participa, en cierto modo, de la redención misma de la humanidad. Decía que es como si los fieles depositaran una gota de amor en el océano infinito de la misericordia divina. Esa gota, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar destinos. Y por eso consideraba cada misa como un acto de fe, con consecuencias eternas. Muchos de los que siguieron sus consejos experimentaron profundas transformaciones. Personas agobiadas por la culpa o el dolor comenzaron a sentir alivio. Otras, que habían perdido la esperanza, hallaron la paz. El Padre Pío explicó que esto sucedía porque al interceder por los demás, el alma humana también se sana. El amor siempre regresa, de alguna manera.
Y ese es el secreto de las grandes revelaciones espirituales. El bien que hacemos nunca se pierde, circula, renace y nos alcanza cuando menos lo esperamos. Ofrecer una misa, por lo tanto, es más que un gesto de piedad. Es un acto de fe consciente, un encuentro entre la misericordia divina y la decisión humana de amar sin límites. Es una ofrenda silenciosa, pero de impacto incalculable. El Padre Pío creía que cuando alguien ofrece una misa con sinceridad, todo el cielo se conmueve en respuesta. Es la forma más pura de comunión entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad. Si este pasaje te ha inspirado a mirar la misa con nuevos ojos, escribe la palabra fe en los comentarios, como señal de que el amor sigue siendo el camino más fuerte que une el cielo y la tierra, y continúa con la explicación como de costumbre. El Padre Pío solía decir que cuando alguien ofrece una misa por amor, el cielo se abre sobre quien ora y sobre aquel por quien se ofrece la oración. Creía que toda intención sincera crea un vínculo espiritual tan fuerte que ni el tiempo ni la muerte pueden romperlo. Ofrecer una misa no solo libera un alma, decía, sino que también renueva la propia vida, porque este gesto llega al corazón de Dios. Esta frase resume todo lo que vivió y enseñó. La verdadera fe no se compone solo de palabras, sino de acciones silenciosas que transforman lo invisible en realidad. Cuando un creyente decide colocar el nombre de alguien en el altar, no solo recuerda el pasado, sino que participa activamente en la obra de misericordia que sostiene al mundo. El Padre Pío veía la misa como el lugar donde el amor dejaba de ser un sentimiento para convertirse en movimiento. Decía que en ese momento el amor humano se une al divino y ambos forman una sola corriente capaz de superar cualquier distancia. Este es el legado que nos dejó, mostrar que la vida y la muerte no son extremos opuestos, sino partes del mismo camino espiritual. Y cuando alguien decide ofrecer una misa por otra persona, le dice a Dios: creo que el amor es más fuerte que la separación. Esta decisión lo cambia todo, porque el amor ofrecido nunca regresa vacío. En sus palabras, el altar es el lugar donde se encuentran las historias. Allí, lo que parecía olvidado cobra un nuevo significado. Intenciones, penas, agradecimientos, todo se presenta ante Dios, quien transforma cada detalle en gracia. El Padre Pío creía que ninguna misa es en vano. Aunque nadie lo note, aunque nadie lo vea, el impacto espiritual permanece. Es como una semilla sembrada en tierra fértil. Puede parecer pequeña, pero un día florece en paz, sanación y reconciliación. Y quizás el mayor misterio de todos sea precisamente este, que cada misa ofrecida transforma más de un alma, transforma el corazón de quienes aman lo suficiente como para ofrecerla. Decía que el amor es el lenguaje que el cielo entiende. Por eso, una misa celebrada con fe sincera es más poderosa que cualquier otra oración, porque en ella el amor se convierte en acción y la acción en eternidad. El Padre Pío veía en esto el sentido más profundo de la vida. Estamos llamados a ser puentes, instrumentos, canales por donde fluye la misericordia divina. Cuando alguien participa en esta misión, deja de vivir solo para sí mismo y comienza a vivir en comunión con algo mucho mayor. A este cambio de mentalidad lo llamaba verdadera conversión. En cada misa, el cielo y la tierra se unen una vez más. Se recuerda a las almas que esperan, se sanan las heridas y el amor de Dios se manifiesta silenciosamente, pero con gran poder. El Padre Pío creía que la misericordia de Dios no se limita a lo que podemos comprender. Va más allá de la lógica, llegando a lugares que el corazón humano no puede imaginar. Por lo tanto, cuando alguien ofrece una misa, no solo cumple con una tradición religiosa, sino que colabora con el plan divino de salvación que continúa desarrollándose. También decía que, en la misa, el pasado y el futuro se encuentran en el presente. Quien es recordado siente el toque de la oración, y quien ora recibe consuelo en forma de paz. Es un intercambio sagrado, una verdad oculta que trasciende las dimensiones. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo, y dentro de ese círculo, el amor de Dios lo abarca todo. El Padre Pío creía que este era el mayor milagro de la fe, la capacidad de tocar lo eterno con un simple gesto, y por eso afirmaba que cada misa
es una nueva oportunidad para volver a empezar, para perdonar, para dar gracias, para dejar que Dios rehaga lo que el tiempo ha intentado borrar. Quienes lo conocieron presenciaron algo extraordinario. Decían que al final de cada misa se sentía una ligereza en el ambiente, como si el aire se hubiera purificado. Algunos lloraban sin comprender por qué, otros solo sentían un profundo silencio, pero todos sabían que algo real había ocurrido. El Padre Pío explicaba que esto era un reflejo de la unión entre el cielo y la tierra, un encuentro que no se ve con los ojos, sino que se siente con el alma. Decía que Dios se mueve en silencio y que la mayor señal de su presencia es la transformación interior que se produce sin ostentación. Esta es la clase de verdad que transforma la vida. Cuando uno comprende el valor de la misa, empieza a ver la vida con otros ojos. Comienza a darse cuenta de que las decisiones cotidianas, por pequeñas que parezcan, son también oportunidades para amar, servir y perdonar. El Padre Pío creía que todo lo que se hace con amor se convierte en oración, y esta mentalidad es la que mantiene vivo el legado que nos dejó, el de nunca dejar morir el amor, incluso cuando el dolor o el tiempo intentan extinguirlo. Solía decir que el amor tiene memoria eterna. Por eso, cuando alguien ofrece una misa, escribe una historia de fe que se sigue contando en mínimo el cielo. Ninguna lágrima, ninguna intención, ningún gesto de devoción pasa desapercibido. Todo es recogido por Dios y utilizado para difundir la luz donde aún hay oscuridad. Esta es la revelación más profunda de la espiritualidad del Padre Pío. El amor no termina con la muerte, solo se transforma. Y cada misa es un recordatorio vivo de este amor que persiste y sigue salvando. Cuando se comprende esto, el acto de ofrecer una misa deja de ser una costumbre y se convierte en una misión. Es como si el corazón del fiel dijera: Señor, quiero participar en tu obra de misericordia. Y Dios, en respuesta, envía su gracia para transformar no solo esa alma, sino también a todas las demás que son tocadas por este gesto. El Padre Pío creía que el bien nunca actúa aislado, se multiplica, se extiende, sana y renueva. Y eso es precisamente lo que sucede cuando se ofrece una misa con fe. La misa es el punto culminante del camino espiritual para quienes aman. Es el lugar donde lo humano y lo divino se encuentran, donde la añoranza se transforma en esperanza y el dolor en luz. El Padre Pío decía que el altar es el corazón del mundo y cada misa celebrada es un latido de ese corazón. Y es en este ritmo sagrado que la humanidad se sostiene, generación tras generación. El amor ofrecido en una misa hoy resuena en el mañana, llegando a lugares y personas que tal vez nunca conozcamos. Ofrecer una misa es sembrar la eternidad en el tiempo, es transformar la ausencia en presencia y el dolor en fe. Es un gesto sencillo pero de impacto inconmensurable. El Padre Pío decía que la misa es el legado más preciado que Cristo dejó y que participar en ella es el mayor privilegio de la vida humana, porque aunque el mundo cambia y la gente muere, la misa permanece como el vínculo invisible que une el cielo y la tierra, y el corazón de Dios y el corazón del hombre. Si esta parte del mensaje te ha inspirado a orar por alguien, escribe el nombre de esa persona en los comentarios o simplemente la palabra amor como señal de gratitud y recuerdo ante Dios, y continúa con la explicación como de costumbre. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje también te ha conmovido, y eso es hermoso, porque significa que el mismo amor que conmovió al Padre Pío sigue tocando a la gente, incluso tantos años después. La fe tiene ese poder, conecta historias, trasciende el tiempo y nos permite ver lo invisible con más esperanza. Si este contenido te hizo reflexionar, dale a me gusta, no por compromiso, sino para expresar: este mensaje me hizo sentir bien. Así, más personas podrán encontrar la misma paz que tú sentiste aquí. Y si sentiste que este video realmente te acompañó hasta el final, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Es una manera sencilla de demostrar que esta conversación te conmovió y que tú también eres parte de esta comunidad de fe y transformación que crece cada día. Aprovecha esta oportunidad para suscribirte al canal. Aquí, cada video está diseñado para fortalecer tu fe, renovar tu espíritu y recordarte que el cielo sigue obrando.
incluso cuando el mundo parece detenerse. De esta manera, no te perderás los próximos mensajes que continuarán este camino. Y antes de irte, aquí tienes un vídeo que complementa lo que vivimos hoy. Haz clic y quédate conmigo, porque el cielo aún tiene mucho más que revelarte.